Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad. Buenos días a todos. Vamos entonces a hablar de Small Cells. Podemos colocar la agenda, por favor. Pásale, por favor, para ver la agenda. Entonces, antes de hablar específicamente de lo que son las Small Cells, quería poner el tema en contexto, dentro del contexto de lo que son las redes inalámbricas y de la banda ancha móvil. ¿Okay? Hablaré entonces de por qué el tema de Small Cells y daré algunos ejemplos concretos de cómo se están usando o cómo se pueden usar estas tecnologías justamente para atacar los desafíos que tienen los países en América Latina y en el mundo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces para explicar un poco el contexto, primero quería explicar cuál es el desafío que estamos viendo en las redes inalámbricas y concretamente lo que es banda ancha móvil. Aunque los desafíos son esencialmente los mismos de siempre, o sea, proveer la mejor cobertura posible, proveer la capacidad que los usuarios demandan, la realidad es que en los tiempos recientes esos desafíos han cobrado dimensiones nuevas. Han cobrado dimensiones nuevas porque los usuarios cada vez demandan más capacidad. Ya no es simplemente la conectividad de voz, sino que ahora es la conectividad de datos. Y dentro de los datos, en mucha medida, video que exige mucho de las redes por su alto contenido de tráfico de bytes, de bits, ¿no? Y el tema de la cobertura, hoy en día realmente es esencial para las personas, para las empresas, para los gobiernos, poder contar con conectividad. Como explicaba el ministro recientemente, hay muchas iniciativas para poder llevar esa conectividad de forma universal y es realmente un desafío, también considerando el tema del costo que eso representa. Entonces, a nivel de las redes, no solamente tenemos que hacerlas cada vez más potentes, sino que tenemos que trabajar en lo que es el costo unitario. ¿Costo unitario de qué? Del bit, de transporte de bit y de hertz. Hertz es la medida del espectro. Como sabemos, el espectro es el recurso más escaso que existe. Entonces, el desafío es justamente poder atender las necesidades manteniendo los costos por bit por hertz lo más óptimo posible, lo más bajo posible. ¿Okay? Entonces, próxima lámina, por favor. ¿Qué estamos haciendo en la industria, ¿no? Las empresas que estamos como players de la industria y Alcatel-Lucent siendo una de las empresas líderes en el desarrollo de soluciones y en la innovación? Entonces, hemos construido esta evolución de las redes de telecomunicaciones con base en 3 pilares fundamentales. El primero es la evolución de las redes y las aplicaciones hacia arquitecturas basadas en nube. El segundo es el desarrollo de nuevas tecnologías, concretamente en el acceso, el 4G, la cuarta generación, con el LTE y sus derivadas como el LTE Advanced, y ya estamos comenzando a discutir lo que es el 5G, la quinta generación. Y el tercer pilar, entonces, es justamente el tema de las Small Cells. Las Small Cells que nos llevan al concepto de HeadNet, redes heterogéneas, porque son redes que tienen varias tecnologías, ¿no? La segunda generación, la tercera generación, la cuarta, va a venir la quinta, y también varias capas, ¿no? Entonces tenemos la capa tradicional, que es la capa de las redes, de las antenas grandes, de lo que llamamos las macroceldas o macrocell, y ahora la capa de las pequeñas celdas o small cells, que son pequeñas antenas. ¿Okay? Próxima lámina, por favor. Entonces, un poco para explicar este cambio de concepto que nos ofrecen las small cells, ¿no? Las redes hoy, pues, como son basadas en grandes antenas, primero causan una polución visual,
generalmente implican costos elevados no solo de inversión, sino de mantenimiento. Los tiempos de despliegue son altos, y entonces lo que estamos proponiendo es justamente traer el concepto de small cells, que al final representa soluciones mucho más ecológicas, digamos, de más bajo costo y también más rápidas y fáciles de desplegar. O sea, aquí en Perú, igual que en la mayoría de países, al menos en América Latina, se discute mucho el tema de las grandes antenas en las ciudades y han surgido una cantidad de restricciones, ¿no? No solo por la necesidad de espacio, sino por la misma polución visual que ello representa, y realmente existen muchas restricciones, ¿no? A veces son restricciones en los ámbitos municipales, federales, estaduales, etcétera, pero la realidad es que está cada vez más difícil poder desplegar las grandes antenas tradicionales, ¿no? Entonces, con las small cells justamente intentamos atacar ese problema, y la verdad es que es un concepto que ya está madurando y tomando forma. Próxima, por favor. Bueno, y hablando de capacidad, ¿no? Como les decía, cada vez los usuarios consumen más información, generan más información, hay una proliferación de aplicaciones, una proliferación de dispositivos, y lo que necesitamos es que las redes sean capaces de pasar o transportar no solamente 2, 4, 5 veces la capacidad actual, sino 20, 30, 40 veces la capacidad actual. Y para las redes móviles, concretamente, existen solamente 3 formas de aumentar la capacidad. Una es a través de más espectro, ¿ok? Claro, todos los gobiernos trabajan para ir aumentando la oferta de espectro que se hace, pero sabemos que el espectro es limitado y sabemos que el proceso de adjudicación de espectro son procesos lentos, ¿ok? Y a lo sumo vamos a poder tal vez duplicar la cantidad de espectro que existe hoy. Entonces, ¿cómo hago si necesito aumentar la capacidad 30 veces? Tener más espectro ayuda, pero no es lo que me resuelve el problema. Entonces pasamos a la segunda forma de aumentar capacidad, que es aumentando la eficiencia de las tecnologías de acceso. La eficiencia medida en bits por hertz, o sea, cuántos bits puedo transportar por cada hertz, por cada bloque de espectro. Y ahí es donde entra justamente el tema de las nuevas tecnologías de acceso. La cuarta generación es más eficiente espectralmente que la tercera, y la quinta será más eficiente que la cuarta. Pero también este aumento de eficiencia tal vez represente una ganancia de 50%, a lo sumo 100%, y no es suficiente. La solución, la única solución que queda es lo que llamamos densificar las redes, o sea, poner más puntos de acceso, lo que significa poner más radiobases. Y ahí nos enfrentamos con el tema de las restricciones que existen sobre las antenas tradicionales o las grandes antenas. Entonces, la respuesta para eso es justamente las pequeñas celdas, las small cells, que las hay de varios colores y sabores y se pueden usar de diversas formas, ya sea en ámbitos urbanos o en ámbitos rurales, en ambientes indoor, en ambientes de exteriores, outdoor. ¿Okay? Próxima, por favor. Adicional a eso, lo que vemos en las redes es que a nivel de consumo de capacidad, muchas veces esa capacidad está siendo consumida en puntos de alta densidad, de alta congestión, o sea, pocos usuarios al final consumen mucho del porcentaje total de lo que se consume en la red. Y por otro lado, gran parte de lo que se consume es desde ambientes de interiores, en ambientes indoor, lo que llamamos ambientes indoor. Y ahí es donde está justamente uno de los desafíos principales. Para explicarlo, próxima, por favor. Vemos en la línea roja
¿Dónde es entonces la necesidad de cobertura y de capacidad? En la parte interna. ¿Y dónde es que se logra la cobertura con las soluciones tradicionales? Principalmente en la parte externa. Entonces, eso nos deja con un gap, ¿no?, en los ambientes de interiores, donde está la mayoría de gente y no hay una buena cobertura con las antenas tradicionales que están en el exterior. Entonces, con las small cells podemos colocar estas antenas en el interior. Por ejemplo, en este espacio podríamos colocar una pequeña celda, dándole servicio a las personas que estamos aquí. ¿Ok? Entonces, con eso aumentamos no solo damos cobertura al ambiente de interior, sino que aumentamos también la capacidad y la eficiencia de uso del espectro. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de small cells para ambientes de interiores. Próxima. Claro, las small cells no solamente se usan en ambientes de interiores, no solamente se usan para cobertura, sino también para capacidad y se utilizan para complementar también la cobertura en los ambientes exteriores, ya sea en espacios urbanos o en espacios rurales. Próxima. Bueno, vamos a ver un poco entonces casos de uso, ¿no? ¿Cómo se usan estas small cells? Y voy a presentar básicamente dos escenarios. El primero, en ambientes de interiores. Aquí tenemos entonces un ejemplo concreto en América Latina. Esta es una tienda, un shopping, donde en su ambiente, en su parte interna, la cobertura era muy mala. Básicamente no existía cobertura y bueno, mucha gente transitando, mucha gente adentro, hay un restaurante ahí. ¿Qué se hizo? Pusimos dos small cells, son estos dos diamantes que se ven ahí, y con eso, ¿qué logramos? Pasemos a la próxima, por favor. Veamos ahí lo que era antes y lo que era después, ¿no? Entonces, antes es el azul, después es lo que está aquí en gris, en marrón. Por un lado, antes había varias macrocell intentando dar cobertura, es lo que llamamos los strong cells, pero eso causaba que al final ninguna de ellas podía ofrecer buena cobertura. Había un poco de cobertura, pero mala de todas ellas. Con la small cell, como pusimos dos small cells, ahora quedaron como dominantes las dos antenas pequeñas que pusimos en el ambiente interior. Con esto, la interferencia, que antes era muy alta en ese espacio, se disminuyó. O sea, lo que pasaba era que las antenas externas causaban gran interferencia y la experiencia de los usuarios era muy mala. Al colocar las small cells, esa interferencia disminuyó. La calidad percibida por los usuarios aumentó dramáticamente, más que se duplicó. Y al final, el resultado práctico es que ahora los usuarios comenzaron a poder tener buen servicio, tanto de voz como de datos. ¿Okay? Próxima, por favor. Ahora vamos a hablar un poco de otros casos de uso, concretamente ambientes rurales, ¿no? Comentó aquí ahora el ministro el tema de las redes regionales de Perú, es una iniciativa, y las small cells pueden ser un buen complemento a las soluciones tradicionales para este tipo de proyectos. ¿Okay? Vamos a dar unos ejemplos. Próxima. Bueno, antes del ejemplo, un poco para explicar por qué, ¿no? En las zonas rurales hay varios desafíos. Primero es cómo hacer el backhaul. El backhaul es el transporte hacia la parte interna. Aquí ya comentaron que se está construyendo la red de fibra, que ayuda, sin duda, a tener esa capilaridad de poder hacer el transporte hacia la parte interna de la red. Pero, claro, eso es el backbone principal. Está faltando
los últimos trayectos hasta los puntos rurales que hay que cubrir. Y ahí existen una diversidad de soluciones de backhaul, que pueden ser, por ejemplo, radios microondas, puede ser inclusive satélite. Entonces, al final lo que se necesita es soluciones de acceso que sean flexibles con el backhaul, que puedan utilizar cualquier tipo de backhaul, desde fibra, cobre, microondas, satélite, y eso se logra con las small cells. Las small cells fueron pensadas para ser muy flexibles con el backhaul. Otro punto es el tema de la energía. En las zonas rurales la disponibilidad de energía es muy precaria en muchos casos, tanto que a veces hay que recurrir a energía solar, hay que poner los paneles solares y entonces se exige que la solución que se ponga tiene que ser de muy bajo consumo de energía. Entonces, claro, la small cell, por ser un elemento que transmite poca potencia, también consume poca potencia, consume poca energía. ¿Okay? Y ese es un punto vital en la parte rural. Adicionalmente, las small cells tienen una serie de funcionalidades que llamamos de self-organized network, o sea, son redes que se auto-organizan y se auto-optimizan. Entonces, esto es muy importante porque en la parte rural no tenemos mucho acceso a hacer lo que es mantenimiento, entonces necesitamos que lo que se ponga ahí sea capaz de autoconfigurarse, recuperarse en caso de fallas. Y esas tecnologías existen nativamente en los conceptos de small cells. Y bueno, la flexibilidad de espectro también, tenemos soluciones en las diversas frecuencias que existen tanto en América Latina como en el mundo. Próxima, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podrían aplicar las small cells. Básicamente tenemos un área donde hay que cubrir, un área grande. Los círculos grandes representan entonces lo que se podría cubrir colocando las antenas tradicionales o las macroceldas, las grandes antenas. Y vemos que, claro, con las macroceldas se cubre un buen porcentaje de la necesidad, pero siempre van a quedar algunos puntos por fuera. Típicamente, por ejemplo, escuelas. Hay muchas escuelas que son remotas y son pequeños puntos donde podríamos entonces pensar en utilizar las small cells. Las small cells estarían representadas por los puntos verdes, claro, por los círculos verdes, claro que tienen una cobertura menor en área que las rojas, pero suficiente para cubrir, por ejemplo, pequeños barrios remotos, pequeñas escuelas remotas. ¿Okay? Entonces, las small cells vienen a complementar muy bien las soluciones tradicionales para poder entonces ofrecerle servicios de telecomunicaciones a todas las personas, independiente de qué tan remotos estén. ¿Okay? Próxima. Aquí tenemos un ejemplo concreto en Brasil, donde justamente hay una necesidad muy amplia de cubrir escuelas remotas, son miles de escuelas que hay que cubrir, y el regulador brasileño que hagan esta cobertura. Entonces aquí con una operadora trabajamos en poner una solución de small cell. En este caso el backhaul, el transporte hacia la red interna es muy complicado y utilizamos solución satelital para poder tener conectividad hacia la red. ¿Okay? Próxima, por favor. Aquí está un poco la foto de lo que hicimos. Entonces instalamos el VSAT, pusimos la pequeña antena, la pequeña celda, y ahí se ve un poco los indicadores de desempeño, donde pudimos ver que había realmente una necesidad reprimida, donde vemos que hay bastantes usuarios que están haciendo uso entonces de esa solución. Aunque era para la escuela, se cubrió un área un poco exterior a la escuela y básicamente lo que vimos es que las personas que estaban en las cercanías venían para estar cerca de donde estaba la pequeña celda, la small cell, para poder tener conectividad. Próxima. Aquí tenemos otro ejemplo, en Venezuela hicimos este proyecto, pusimos la pequeña
la pequeña celda con una antena externa en este caso para poder tener mayor cobertura. Hicimos unas pruebas de, bueno, qué nivel de cobertura podemos obtener. Hicimos pruebas en 2 frecuencias, en 850 MHz, que es una frecuencia más baja y por lo tanto da mayor cobertura, y en 1900 MHz, donde obtuvimos, a pesar de ser un poco menor, obtuvimos un buen nivel de cobertura. Entonces podemos ver ahí cuáles son las distancias típicas que se pueden lograr al utilizar small cells en ambientes rurales. ¿Ok? Próxima. Bueno, y para cerrar, próxima. Entonces, sumarizando aquí, la banda ancha móvil es una necesidad nacional, fue lo que explicó el ministro. La sociedad y los gobiernos necesitan de conectividad por muchos motivos, seguridad pública, uno de ellos, ciudades inteligentes, todo tipo de servicios, y las personas en sí hoy en día no pueden vivir sin conectividad, no solo por el acceso a internet, por el email, por las aplicaciones, y claro, la parte de voz que va a seguir existiendo también. Entonces las small cells son uno de los pilares importantes que vemos en las redes de banda ancha móvil, y Alcatel-Lucent, uno de los líderes mundiales en estas soluciones. Ya estamos trabajando en América Latina con varios operadores, inclusive aquí en Perú, y contamos con todos ustedes. Esto es un ecosistema al final donde están las políticas de gobierno, los reguladores, las operadoras de telecomunicaciones, los proveedores de soluciones y los usuarios, todos como un ecosistema para desarrollar estos conceptos. ¿Okay? No sé si quedó algún tiempo para algunas preguntas, ¿no?